Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al curso de cómo entrenar tus pies. Es entrenamiento dancístico, pero bueno, también puede servir para otras áreas o para otras profesiones. Si eres instructor de pilates, si eres runner, si entrenas pesas, en fin. Este curso va a estar dividido en tres módulos. El primero va a ser este módulo que es teórico. El segundo va a ser una muestra del repertorio de ejercicios que vamos a utilizar. Ejercicios tanto de fuerza como de propiocepción, inclusive también ejercicios de movilidad. Seguramente tú ya has de conocer varios. Y por último, un tercer módulo donde veremos cómo organizar estos ejercicios para poder tener un entrenamiento. Seguramente les presentaré un entrenamiento y bueno, pues estaré encantado que ustedes compartan con esos ingredientes sus entrenamientos para hacer un conocimiento colaborativo. Hablemos un poquito de lo que está enfocado este taller. Este taller está enfocado a la estabilidad en fuerza y movilidad de la articulación del tobillo y pie. Y bueno, antes de continuar, me gustaría saber un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas. Obviamente, pues entiendo que la mayoría va a ser bailarines, pero me gustaría saber dónde bailas o entrenas actualmente, dónde has estudiado, si estás en alguna compañía profesional, si no eres bailarín, a qué te dedicas y qué expectativas tienes de este taller online. Hablemos un poquito de la danza, algo que ya conoces. La danza es una corriente artística que incluye movimientos coordinados del cuerpo, organizados rítmicamente. Puede no estar acompañado de música y su objetivo es la comunicación de sentimientos, discursos o ceremonias y rituales. Bueno, esta es una definición que hicimos en conjunto de varias definiciones de lo que es danza. Aquí lo que vamos a hablar, más allá de la parte artística, que es bien sumamente importante, es de la parte corporal. Y bueno, pues estamos diciendo que para la danza hay movimiento, se utiliza el cuerpo y por lo tanto pues está acompañado de un desgaste físico. Para la danza es muy importante desde el punto de vista movimiento el control. El control de movimiento del cuerpo es una característica que diferencia la danza de cualquier actividad física o baile, por lo cual exige una rigurosa formación a través de años y perfeccionamiento técnico continuo. Cualquier disciplina dancística, hablando como danza, no como baile, vemos que sus procesos de formación es mucho más complejo, por lo menos te lleva de 4 años en adelante, 8 o más, poder dominar un movimiento. Y bueno, regresando un poquito, esto es porque los movimientos o la danza en sí es un reflejo condicionado. Tiene patrones de movimientos finamente programados en tu cuerpo para responder, valga la redundancia, en forma automática cuando tú ya quieres desempeñar un gesto. A la hora de dar un salto, no solamente es dar el salto, sino es cómo das el salto, qué calidad le das al salto, o un desplazamiento o un giro. Entonces es por eso que ya sea que estés haciendo folclore o ballet o danza contemporánea, hip hop, tienes que hacerlo de una forma muy sistemática y eso se aprende, bueno, a través del tiempo. Otro elemento importante de la danza es la conciencia espacial. La danza se realiza en un espacio físico y por lo tanto el bailarín o danzante desarrolla la capacidad de la conciencia dentro de este. Tú normalmente bailas o en un foro o en el salón o en la calle, pero estás pisando o estás sobre de un espacio físico y por lo cual debes tú tener la conciencia de cómo utilizas, de cuánto pesas, de cómo proyectas tu peso, cómo haces una transferencia de cargas de un lugar a otro, cómo ejecutas un movimiento y por eso, bueno, necesitamos la conciencia corporal y espacial. Aquí le faltó corporal. Y bueno, para esto es importante cuestionarse dónde estoy, en qué forma estoy en el espacio, con qué me apoyo, si te estás apoyando con las plantas de los pies o si estás a lo mejor haciendo breakdance y estás apoyando sobre el antebrazo y un codo, dónde se reparte más el peso, si te pones en cierta posición,
si pasas tu peso a los dedos, a los talones, dentro del arco, dónde puedes realizar mejor un movimiento, cuando tienes el peso, dónde, cuando lo haces, de qué forma, y bueno, cómo voy y de qué forma voy hacia hacer un movimiento. Existen diferentes géneros dancísticos y las necesidades del entrenamiento son distintas. Bueno, aquí tenemos en la lámina que hay una bailarina de ballet, como una de belly dance, de comedia musical, de danza contemporánea, jazz. Cada danza tiene su característica, pero bueno, tenemos que pensar en algo estándar, ¿no? Para poder potencializar desde el entrenamiento previo, para poder desarrollarlo mejor. La danza se ejecuta con los pies en su mayoría de las vertientes. Tenemos el breakdance, que bueno, no solamente es con los pies, sino también con los brazos y las manos y hasta la cabeza. Y es de suma importancia su cuidado y entrenamiento. En este curso, pues bien, nos vamos a enfocar más hacia los pies y cómo entrenarlos. Pero bueno, aquí viene la pregunta, ¿por qué vamos a entrenar los pies? Hay que entrenar los pies para apuntar mejor, por estética. Aquí yo les cuento una historia. Normalmente al centro, o cuando me han preguntado, quieren saber cómo apuntar mejor o cómo bajar más el pie. Y bueno, les platico un poco. Cuando tú le das más flexibilidad a tu pie, o elasticidad más bien, estás constantemente estirándote los pies, pero no tienes la fuerza funcional en ese rango de movimiento, es muy probable que te estés buscando una lesión. Y eso no solamente con los pies, cualquier articulación que esté de un rango mayor al que puedes soportar con fuerza, o sea, no eres fuerte en ese rango de movimiento, solamente tienes la capacidad de ir a ese rango de movimiento, tienes un alto índice de lastimarte. Entonces, si tú solamente entrenas tus pies estirándolos, dándoles más rango, es muy probable que a la hora de pararte y tratar de hacer un relevé o de saltar pues tu pie lo sientas inclusive un poquito débil y no soportes la carga a la hora de desplazarte o de caer o simplemente de elevarte en puntas. Entonces, bueno, pues bajo esa premisa vamos a hablar desde mi punto de vista o desde el punto de vista donde trabajo, cuáles son las razones para entrenar los pies y los tobillos. En primer lugar, el pie es el primer amortiguador natural del cuerpo que recibe la carga. Al caminar, tú apoyas el talón y después, cuando vas transfiriendo la carga o cambiando tu peso de forma más coloquial, y después te empujas con la punta del pie. En realidad el movimiento viene desde la cadera, pero el que recibe el contacto con el piso y sabe dónde estás apoyando, de qué forma estás apoyando, bueno, pues es tu pie. La danza exige posiciones difíciles y movimientos que retan la estabilidad y la coordinación de los tobillos y los pies. Entonces no solamente se trata de tener un pie bonito, sino que ese pie se pueda adaptar a las diferentes posiciones. Simplemente ponerte en punta o en relevé, estás apoyando con una base más pequeña que cuando estás con la planta del pie completa. Y además de esto, si estás en rotación lateral o en andeor, bueno, pues todavía lo complica. Y si además estás girando, pues hay una estabilidad extra. No solamente en el ballet. Igual puedo pensar en una caída en 7 de Graham, de danza contemporánea. El hecho de estar cayendo desde arriba, apoyando los empeines en el piso, bueno, pues si no tienes la fuerza suficiente te puede lastimar. O si estás en jazz y tienes que hacer alguna barrida o algún slide y donde tengas que deslizarte con los pies y realmente amortiguar, no solamente con los cuádriceps y la cadera, sino con los pies, ese deslizamiento y tu pie no tiene la suficiente fuerza, bueno, pues el rendimiento no va a ser el óptimo. Otra razón es para reducir el riesgo de lesiones. Esto es muy importante porque tu cuerpo es tu instrumento de trabajo y por lo tanto lo debes de cuidar. Y el entrenamiento preventivo o el entrenamiento correctivo es tu seguro de vida como practicante o profesional de la danza.
Y bueno, por último, podríamos hablar de mejorar la estética. Y esto solamente la danza que lo exige, ¿no? O sea, no todas las danzas tienen la misma estética o el mismo concepto de estética. Y bueno, esto es muy respetable, pero bueno, esta la dejamos hasta abajo. Yo me iría más sobre las tres primeras razones. Y si por consecuencia puedo apuntar mejor o tengo mejor línea, bueno, pues qué bien. Pero lo más importante es, primero, pues que mi amortiguador natural esté funcionando como debe de ser a la hora de transferir la carga, que me pueda adaptar a las posiciones difíciles que me exige mi disciplina en danza, desde un zapateado hasta un tendido, y sobre todo, pues reducir el riesgo de las lesiones. Hablemos un poquito de biomecánica del cuerpo en funcionalidad a este curso y sigamos hablando de los amortiguadores naturales del cuerpo. Nosotros tenemos 4 amortiguadores naturales del cuerpo, que es la columna, que es una forma, imagínate que tiene una forma como de S, no es una línea recta, sino es como un resorte. Si tú lo aplanas o lo encurvas demasiado, no vas a poder, tu resorte no va a funcionar igual. La cadera, ojo, aquí muchas veces no le damos mucha importancia. De hecho, en el próximo curso que va a ser de prevención de lesiones, enfatizaremos mucho el trabajo de la cadera. La cadera también estabiliza y ayuda mucho el funcionamiento de la rodilla y del tobillo, que son el tercer y cuarto amortiguador del cuerpo. Y aquí, bueno, pues me gusta ejemplificar mucho a los clientes o pacientes que llegan a la clínica, que mujeres obviamente, que usan tacones, que están, les digo, bueno, pues los tacones se ven muy bonitos, pero eliminan el primer amortiguador del cuerpo, que es el tobillo, el que está recibiendo de primera instancia la transferencia de cargas. Entonces, si tú eliminas la funcionalidad de ese amortiguador, bueno, pues solamente te queda amortiguar con la rodilla, con la cadera y con la columna. Si después de esto vemos que no puedo flexionar bien las rodillas por estar en punta, bueno, pues solamente me queda la cadera, que probablemente tenga un déficit de funcionamiento y bueno, pues esté recibiendo absolutamente toda la carga con la columna. Lo mismo es en la danza. Imaginemos, ¿por qué te dicen luego los maestros? Salta apuntando los pies. No solamente es para que saltes más, sino que cuando caes, el recibir con el mecanismo que normalmente entrenamos en danza de punta a talón, bueno, pues estás ayudando a disminuir la fuerza de tu peso y del movimiento que estás recibiendo para después con un plie seguirlo descargando con la rodilla. Posteriormente, con el glúteo y glúteo medio, la cadera nos ayuda a estabilizar y a amortiguarte un poquito más. Y por último, que tu columna no tenga mayor carga que la que necesita soportar en ese movimiento. Y bueno, hablemos un poquito de la alineación ideal del pie y de las piernas. Antes de continuar, bueno, si tienes alguna duda al respecto, te agradecería mucho que lo escribas y bueno, pues podamos al final tal vez hacer una pequeña retroalimentación e ir enriqueciendo este curso para que cada vez, pues bueno, podamos colaborar y tener un mejor conocimiento. Y sigamos, ¿por qué decimos ideal y no de una alineación correcta? Bueno, pues cada cuerpo y estructura es diferente, por lo que no existe perfección. Cada estructura, cada proporción, y no solamente hablemos de razas, sino tú y tu hermano o tu hermana seguramente tienen una estructura diferente por la edad, por la estatura, la proporción de los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la posición ideal es la que donde las articulaciones estén en su forma neutra, y la posición neutra es justamente donde las articulaciones no están estresadas y donde existe una correcta transferencia de cargas en la estructura. Piensa un poquito en un edificio. Un edificio tiene unos cimientos, pero además tiene una estructura muy fuerte y además flexible. Estos edificios modernos que están hechos para
sobre todo aquí en México, ¿no? Que donde hay muchos temblores, no sé si ubican estos edificios que se están haciendo del 2000 para acá, donde son no solamente fuertes, sino flexibles. ¿Por qué? Porque cuando tiembla, si solamente hay rigidez, pues bueno, los edificios colapsan y se derrumban. Pero si son capaces de tener una flexibilidad para poder transferir la carga y repartirla en todo el edificio, es probable que soporten cada vez un temblor con mayor intensidad. Pero también deben tener cierta forma para que esta transferencia de cargas dinámicas sea correcta. Lo mismo con tus articulaciones. Si tú tienes las articulaciones fuera de su posición y no tienen la fuerza y coordinación que deberían de tener, bueno, pues van a colapsar, al igual que un edificio, y lo que te va a producir en vez de derrumbarte, bueno, pues va a ser un daño o una lesión. Aquí vemos en la pelvis cómo sería una posición ideal o una posición neutra de tu cadera. Esto cambia un poquito entre hombres y mujeres. Si la tienes en neutral, bueno, vas a poder transferir mejor la carga que cuando estás en retroversión o en anteversión. Y hablando de los pies, ¿dónde repartir la carga? Aquí hay mucha polémica entre los maestros que si debo tener el peso en los dedos o en el dedo gordo o en el talón. Entonces quiero aclarar que no se trata de discutir ningún punto de vista, sino hablar desde el punto de vista estrictamente mecánico del cuerpo. Y bueno, pues si se presta para debate, qué bueno. Entonces, hablando del pie, debemos de repartir el peso entre los 5 metatarsos y el calcáneo o el talón. Cuando el pie no esté en supinación y en pronación, debe estar mantenido por el arco del pie. Y cuando esté en puntas, segundo o tercer dedo del pie, más bien, perdón, las puntas deben estar alineadas con el segundo o tercer dedo del pie, con las rodillas. Cuidar de no hacer una rotación tibial excesiva o así que vamos a entrenar en paralelo. Perdón. Y por último, la pelvis debe estar en neutral para optimizar el trabajo del tobillo y el pie. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero vamos a imaginar un triángulo entre nuestros metatarsos y nuestro talón, como lo indica la gráfica, y vamos a pensar en repartir el peso del pie dentro de estos 3 puntos o desde este triángulo que estamos formando. Si tú pones el peso en las puntas, probablemente va a afectar también a tu postura de la pelvis y vas a tener que compensar para no caerte, pero si te pasas al talón, va a ser lo mismo. Seguramente tu tiempo de reacción va a ser muy lento y bueno, pues ejecutar un relevé o cualquier movimiento va a ser de forma torpe. Pero si regresamos otra vez al excesivo peso en las puntas, seguramente tus piernas van a estar en hiperextensión y bueno, va a haber una probabilidad de que te dañes rodillas, caderas o espalda. Una vez que tenemos este concepto de dónde repartir el peso en el pie, vamos a hablar un poquito de las acciones que pueden hacer nuestro pie o nuestro tobillo, ¿no? Primero, pues tenemos la posibilidad de hacer una flexión plantar, que es apuntar. Y bueno, tenemos en media 60 grados de rango. Puede variar un poco. Tenemos lo que es la flexión dorsal o el flex, donde tenemos una media en general de 45 grados, la inversión y la eversión. Esto nos sirve, bueno, porque son movimientos que normalmente tenemos que hacer para adaptarnos a las diferentes necesidades y circunstancias que nos exige nuestra disciplina. Ahora, hablamos de dónde posicionar el pie. Y les comenté que si lo tenemos el peso muy adelante o muy atrás, pues va a también afectar un poquito la parte de arriba, que es la cadera. Pero también de igual forma, si la cadera tiene un déficit, pues también va a afectar a la alineación del pie. Entonces aquí tenemos en la lámina que son glúteos flojos que afectan a los pies. Los glúteos medianos o el glúteo medio son estabilizadores de la cadera. Y si hay una estabilidad deficiente en la cadera, afecta el funcionamiento de las rodillas, y de los tobillos. Recuerda que hablamos que son los 3 primeros amortiguadores naturales.
Si hay una desconexión muscular en lo que es en la cadena miofacial o muscular de tu glúteo medio, también va a afectar en la forma en la que el tobillo y la rodilla se desempeñan. O sea que vas a tener mayor carga en estos dos puntos. Ahora, los glúteos trabajan mejor cuando la pelvis está en neutral. Sí, cuando el glúteo está la pelvis en neutral, está de forma activa. Es por eso que debo de cuidar mucho también la colocación de la región lumbopélvica. Ahora, ¿qué tengo que hacer para entrenar los pies? Primero, debemos fortalecer funcionalmente la articulación. ¿Qué significa entrenar funcional? Es entrenar siendo capaz de sostener nuestro propio peso, y esto es de manera estática y en movimiento, manteniendo la alineación ideal y la biomecánica adecuada. O sea, que tú puedas transferir las cargas de forma funcional, sin lastimarte. Y para esto pues debes de ser fuerte, pero no solamente fuerte empujando un cuerpo externo, sino fuerte empujando tu propio cuerpo. ¿Cómo lo voy a entrenar? Bueno, pues trabajando la conciencia corporal, que vamos a llamarle propiocepción, de forma coloquial conciencia, la movilidad y la fuerza funcional. Para esto vamos a hacer ejercicios con tu propio peso y con resistencia externa. Yo me iría más de todos estos puntos a ejercicios con tu propio peso. Aquí le vamos a dar mayor importancia. Ejercicios donde tú cargues tu cuerpo. No solamente trabajar con la flex band o con una pesa. Pero bueno, no descartemos que hay ejercicios que nos pueden ayudar a relajar o hacer más conscientes mis pies de cómo los muevo. Y también es bueno pues siempre estarlos movilizando constantemente para tener una buena coordinación, de tal forma que esto me ayude a la hora de fortalecerlos un poquito más. Pero desde mi punto de vista, donde nos tenemos que enfocar más en ejercicios o nuestras rutinas que tienen que estar diseñadas con más ejercicios de fuerza funcional con tu propio peso y muy pocos ejercicios con peso externo o resistencia externa. Y bueno, el término de propiocepción, que se está poniendo muy de moda ahora en el entrenamiento funcional o en el entrenamiento correctivo, es la capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y la posición de los músculos y articulaciones. Regula la dirección y rango del movimiento, permite reacciones y respuestas automáticas, detecta la relación espacio-cuerpo, ayuda al control del equilibrio y fomenta la coordinación corporal. En pocas palabras, cuando hablamos de propiocepción es cuando tú tienes la capacidad de saber en dónde y cómo estás en el espacio a través de tu cuerpo. De una forma más sencilla, explicarlo sería como nosotros conocemos conciencia corporal, pero conciencia corporal no solo desde el punto de vista de cómo me muevo o qué estoy haciendo de una forma muy subjetiva de qué músculo, porque eso es difícil. Más bien refiriéndonos a qué está en contacto con el suelo, a qué velocidad me estoy moviendo, cómo me estoy moviendo. Y esto no es tanto de análisis, sino esto es más bien lo que tu cuerpo le está mandando información a tu sistema nervioso central y periférico para después ejecutar o reaccionar de alguna forma. Te pongo un ejemplo. Cuando tú quieres hacer un salto, imaginemos que estás abajo de un aro de básquetbol y tú quieres tocar el aro. Bueno, tú recibes la información de a qué altura está el aro, entonces con tu cuerpo estás recibiendo la información del piso, de qué densidad, qué tan duro está el suelo, y cuando tú flexionas las rodillas o haces un plie
para poder saltar, automáticamente estás haciendo el cálculo de qué fuerza y qué flexión tienes que hacer de rodillas para poder impulsarte, aprovechar ese peso de regreso y poder alcanzar ese aro de básquetbol. Lo mismo en danza, si tú vas a hacer un gran yete o quieres hacer un salto acrobático o un mortal, bueno, pues tu cuerpo tiene que ser capaz de poder saber en qué momento y con qué velocidad hacerlo. Y bueno, pues en el próximo módulo veremos ejercicios, repertorio de ejercicios que vamos a aplicar a la hora de entrenar, y como conclusiones, pues podemos decir que es fundamental como bailarín entrenar las articulaciones del tobillo y del pie, que hay que cuidar la alineación neutral y la forma, o sea, la biomecánica con la que ejercemos un movimiento, dónde está mi peso dentro del pie, si está en las puntas, en el talón o repartido en este triángulo del cual hablamos. Trabajar la conciencia de la forma y posición de nuestras articulaciones, así como el lugar en el espacio. Y es recomendable incluir una rutina fuerte de 2 días por semana o un entrenamiento ligero de 5 días a la semana. Bueno, aquí me estoy adelantando un poco, pero es importante que sepas que podemos entrenar de distintas formas. Y bueno, pero lo que es básico es que empecemos a hacer una programación de entrenamiento. No solamente el entrenar más quiere decir que entreno mejor. Entonces yo te propongo que puedas hacer tal vez 2 días a la semana de forma muy sistemática varios ejercicios de fuerza, donde dejes un tiempo de recuperación para la fatiga. O si no tienes tiempo y tienes lapsos pequeños, bueno, pues a lo mejor antes de empezar tu clase hacer algunos releves o una rutina muy ligera para poder complementar el entrenamiento que llevas. Definitivamente yo me inclino por hacer un entrenamiento más programado y organizado, pero sé que muchas veces la necesidad pues de nuestra profesión nos impide tal vez tener las condiciones ideales de entrenamiento, así que lo importante es que terminando estos 3 módulos tú seas capaz de gestionar una rutina, una pequeña rutina funcional a tus necesidades. Y bueno, pues queda más que agradecerte por estar conmigo en este primer módulo. Si tienes algún comentario o cómo crees que podría mejorar este taller, pues házmelo saber a mi correo, a info@josealpantoja.com. Y bueno, si eres bailarín y estás en el Distrito Federal y quisieras entrenar con nosotros en el centro, estamos en Espalda Libre de Dolor. También si tienes alguna lesión y la quieres atender con nosotros, aquí abajo te dejo nuestra liga de nuestra página y nuestro telefónico para que nos contactes. Y si eres de otro estado o de otro país, bueno, pues también me encantaría saber qué te ha parecido este primer módulo. Y bueno, pues nos vemos más al rato o el día que tú quieras ponerle play al siguiente video, donde veremos los ejercicios, y que tengas un buen día.